Hola, ¿qué tal? Saludo con afecto a las personas que nos escuchan. Respecto a la primera pregunta sobre cuáles considero que son los principales retos sociojurídicos de la sociedad ante el panorama generado por COVID-19, considero que es, entre muchos, reeducar a las comunidades a funcionar a través de plataformas digitales que en otro escenario tal vez se hubiese desechado esta posibilidad. Como por ejemplo, tenemos a los profesores que debieron aprender el uso de herramientas para continuar con la preparación académica de sus alumnos. Los impartidores de justicia que atienden también a distancia a las víctimas de los delitos que pues estos no paran aún estando en contingencia y al contrario, algunos de ellos pues han aumentado como la violencia doméstica debido precisamente a este confinamiento en el que estamos. También los integrantes de los aparatos de gobierno que deben seguir brindando servicios básicos, tales como la expedición de documentos oficiales a los usuarios. Por otro lado, el acceso a la justicia, eh, la propagación del virus COVID-19 creó un obstáculo más a los ya existentes para el acceso a una justicia pronta y expedita, ya que en su mayoría los plazos y los términos legales se encuentran detenidos debido a la suspensión de actividades judiciales, lo que a su vez detuvo la elaboración y publicación de las resoluciones a los conflictos en algunas materias. Poco a poco vemos también cómo algunos tribunales han empezado a reanudar los plazos. Y bueno, precisamente hablando sobre la suspensión, pues esto perjudica a miles de personas ya que se afectan factores patrimoniales, económicos, etcétera. Eh, Otro de las situaciones que hemos visto pues es la falta de una regulación del teletrabajo, del home office. Por ejemplo, ¿qué sucede si un trabajador tiene algún accidente en casa mientras está en el horario de home office? Sin duda alguna, el trabajo virtual es un tema que no está regulado y que a partir precisamente de esta situación, pues nos da la gran tarea de reflexionar en ello y precisamente trabajar en su regulación. Eh, Otro de los temas importantes es la protección de datos personales ante la gran cantidad de información que aparece en prensa sobre enfermos de COVID-19. Por otra parte, también la reapertura definitiva ante la gran crisis económica que ya afecta a todo el mundo. Y México pues no es la excepción. Por otro lado, pues también la educación a distancia implica retos en su adaptación y, y pues esta pandemia ha venido a descubrir también pues que no todos los hogares cuentan precisamente con las herramientas para que los niños y las niñas, los adolescentes, pues puedan seguir sus clases a través de estas plataformas virtuales, ya sea por carencias de internet o de una computadora o de un tablet en la que precisamente pues puedan seguir sus clases. Por lo que hace a la segunda pregunta que amablemente me hacen sobre qué cambios he notado en el ejercicio de la profesión del derecho en los distintos operadores, ¿no? Autoridades, la academia, litigantes, etcétera. Pues lo primero es que hemos tenido que aceptar los cambios en los mecanismos tradicionales
para cumplir nuestra función. Y segundo, reconocer que el uso de las nuevas tecnologías y plataformas ya no va a dar marcha atrás una vez superada la pandemia, ya que era un camino que tarde o temprano debíamos hacer y se debía de completar. Debemos de tener claro que es absolutamente necesario aprender o actualizarse en el adecuado uso de las herramientas digitales y buscar incansablemente pues ampliar los conocimientos que lleven al óptimo desempeño de nuestras funciones. Por ejemplo, con el análisis del comportamiento de los usuarios a los que se les brinda un servicio, a fin de establecer el mejor mecanismo de trabajo y los mejores canales de comunicación. Quienes trabajan para el sector privado, como los litigantes, y no se encuentran familiarizados con los juicios a distancia o en línea, han visto sus ingresos reducidos drásticamente. Aquellos que se dedican al ejercicio del derecho en el sector público, pero cuyas instituciones no entran aún en el proceso de digitalización, pues se encuentran sentados, por decir de alguna manera, sobre una bomba de tiempo, pues al estar detenidos los términos y cerrados los organismos, el trabajo se acumula y cuando se reanuden precisamente estos términos, pues habrá que sacarse todo el trabajo de manera inmediata, pues precisamente por la situación que originó ese trabajo, que pues siempre son afectaciones a las personas. Por otro lado, el cambio que enfrentan todos los tribunales estatales del país, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la ahora llamada justicia digital, consistente en la práctica de audiencias a distancia, envío de promociones por sistemas digitales, la tramitación de la e-firma, la firma digital para la presentación de amparos de forma digital, sin necesidad de ir al SAT físicamente. Pues en suma, crear mecanismos que posibiliten la práctica de diligencias a distancia. El reto que se enfrenta y aún no se soluciona es la práctica de embargos. La justicia digital y a distancia es todo un reto porque estamos frente a un proceso de adaptación, enseñanza y aprendizaje. Respecto de la tercera pregunta sobre qué recomendación haría a distintos operadores jurídicos para adaptarnos a los cambios que trae aparejada la era digital, pues me gustaría que recordáramos precisamente a Darwin cuando precisó que las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan a los cambios. Y por otra parte, pues es importante tratar de cuidar nuestra intimidad en la era digital. Por motivos laborales, académicos, sociales y de diferente índole, nos hemos visto obligados a ser parte de nuestra privacidad como algo tan íntimo como lo es el espacio que habitamos, es decir, nuestros hogares. Incluso los miembros, las personas integrantes de nuestras familias, y hemos visto muchísimos casos en televisión, en donde las personas que están teletrabajando, pues aparece de pronto los hijos, las hijas y las personas que integran la familia, ¿no? Porque se ha tenido precisamente que compaginar pues muchísimas áreas de nuestra vida en esta época de confinamiento, ¿no? Nos hemos tenido precisamente que adaptar a estas situaciones.
Por otro lado, también es importante tomar un enfoque más proactivo. La naturaleza de nuestra profesión es esencial, ya que una pandemia no puede ni debe limitar el ejercicio de los derechos de las personas, así como tampoco permitir la violación de estos derechos. Las circunstancias nos están obligando a evolucionar o perecer. Debemos dejar atrás el rigorismo con el que a veces los abogados tendemos a analizar y a atender las situaciones. El clima general actual requiere que tomemos un punto de vista pues más amplio y menos limitante. Es necesario buscar las maneras del cómo sí se pueden llevar a cabo nuestras funciones, sin enfocarnos en crear un sistema perfecto desde un inicio, ya que no contamos con el tiempo o los recursos para ellos. La pandemia pues llegó sin aviso, sí, empezó en China en noviembre y ha ido avanzando a través de los continentes, pero pues llegó de pronto y no estábamos preparados para ello. Eh, por último, quiero comentar que esta epidemia desencadenada por el COVID derivó en consecuencias que van más allá de la salud, poniendo de manifiesto las debilidades de nuestro sistema jurídico y trayendo consigo pues repercusiones monetarias claramente previsibles, por lo que como profesionales del derecho tenemos la responsabilidad para con nosotros, nuestros clientes y o la sociedad de prepararnos para manejar las circunstancias de la mejor forma posible. Esta pandemia es sin duda pues un parteaguas en la vida de todo el mundo. El beneficio que actualmente tenemos es que existen las herramientas digitales y por ello de alguna manera hemos podido seguir avanzando y sin duda estos cambios esto cambiará muchas cosas en la vida jurídica que aún no están reguladas y traerá pues nuevos retos económicos y muy fuertes. Entonces, estos son tiempos que nos enseñan que tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias, a esta hipervirtualización de nuestra vida, que la vida digital no es que sea otra vida, es la misma, pero pues a través de canales diferentes. También es tiempo de reflexionar y de construir una cultura del ahorro, una cultura de evitar el consumismo, una cultura de cuidar nuestra salud y sobre la importancia precisamente de la vida y de reflexionar y aprender sobre pues lo que realmente importa y nos debe de importar como personas y como sociedad y precisamente pues también intentar darle un giro pues a esta época y, y tratar de crecer como personas. Muchísimas gracias y les envío un saludo muy afectuoso. Hasta pronto.